Pero hay refranes que la gente asume y lo hace suyo, ¿no? Ciertamente, y lo repite con mucha frecuencia. Y ese tanto repetir hace que ciertamente se grabe en la mente y usted ahí lo asimile y constantemente, pues usted cuando va a hacer algo se recuerde de eso, ¿no? Lo tenga presente y entonces lo aplique también, pero del dicho al hecho hay un trecho, como dicen por ahí. Alguien dijo eso, ¿no es así, Giancarlo? Ciertamente. Entonces, lo que es cierto y real que pues nos enseñan, obtenemos aprendizaje de los refranes que usualmente nosotros escuchamos en las calles, pero hay uno de ellos con el que damos inicio a esta sección en la noche de hoy, que pues usted verá cómo se pone en práctica ciertamente, porque mente sana en cuerpo sano, ¿no? Eso es lo más importante. David Richardson está con nosotros. Buenas noches. Es un honor, Mr. David, ¿cómo está? Muy contento, Bueno, muy feliz de verdad de estar aquí una vez más compartiendo con todos nuestros amigos, ¿verdad? Y feliz y contento y caminando hacia adelante, hacia nuestro objetivo. Amén. Tenemos objetivos humanos, pero hay un objetivo que nunca podemos perder de vista. Y tengo que decirlo, que es el objetivo celestial. Amén. Aunque yo no me quiero morir ahora. No, jamás. Por ahora Sí, no. así es, así es. Todavía, qué bueno, Así. ¿verdad? Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Amén, qué bueno. David, vamos a tratar un tema hoy muy interesante, como lo hacemos toda la semana. Así ¿De qué es. hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de la práctica motriz visual y de la fe inamovible. ¿En qué consiste estos dos práctica visual? Práctica motriz visual. Ah, motriz. Sí, práctica Sí, motriz. porque yo tengo un amigo Si lo que ponen en Google no va a aparecer. él antes bebía eso en una ocasión. ¿Sí? Ok. Motrín. No, motriz no, parece que en este caso es motriz de movimiento, de Ah, motor. motriz, perfecto, Exactamente. está bien. Y la fe inamovible, que muchas personas han escuchado hablar de la fe, Amén. pero muy poco la practicamos honestamente. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar con ustedes acerca de esos dos términos, fe inamovible y práctica motriz visual. ¿En qué consiste, Marrero, la práctica motriz visual? Muchos amigos han visto, por ejemplo, en las noticias internacionales, cuando los astronautas pues son sometidos a ciertas prácticas antes de emprender un viaje. Pero también han visto cómo los atletas muchas veces son sometidos a este tipo de práctica, los pilotos. ¿Y en qué consiste esto? Es tratar de hacerle vivir al ser humano una experiencia irreal para cuando se enfrenten en el campo de batalla, ellos puedan salir hacia adelante y solucionar esos pequeños problemas que se puedan enfrentar. Es decir, el ser humano es como sometido... prepararse psicológicamente. Prepararse, en función de algo, ¿no? exactamente. Eso se llama práctica motriz visual. Es decir, por ejemplo, los pilotos de guerra, de aviones, los someten en una cápsula donde lo ponen a girar a una velocidad extraordinaria, es decir, más allá de sus propias capacidades humanas, donde casi pierden hasta el sentido, se marean muchas veces. ¿Qué ocurre cuando van al campo de batalla? Ya después de haber pasado por este proceso motriz visual, pues lo hacen mucho más fácil. Pero ¿dónde inician ciertamente la práctica motriz visual? Inicia con los Juegos Olímpicos, donde a los atletas se le impone la condición mediante equipos electrónicos sentados de manera tranquila, le hacen vivir una experiencia tan extraordinaria que sus músculos trabajan como si ciertamente estuviera corriendo o participando en la competencia. Lo que eso demuestra que nuestra mente no distingue entre la imaginación o lo que es la visualización y la realidad. Por eso ellos viven esa parte. Entonces los atletas son sometidos con esos equipos electrónicos y muchos juegos también, videojuegos, y hoy día en las universidades y en las escuelas se están utilizando estos métodos de enseñanza, es decir, de someter al ser humano a ese proceso motriz visual para que el ser humano viva primero. Hay personas, por ejemplo, a las mujeres le tienen miedo a la cucaracha, le tienen miedo a los ratones, y hoy día en Estados Unidos, en muchos lugares, pues la someten a este método, a esta práctica motriz. Tienen miedo a su marido. También. Ahí yo no sé cómo haría. Es una práctica motriz visual, ¿no? Exactamente. ¿Y a qué viene todo esto con la fe inamovible? Bueno, ya hemos visto esta parte donde los seres humanos, pues por medio de ejercicios, por medio de técnicas, pues logran hacer grandes proezas. Pero ¿qué ocurre, Marrero?
Cuando hablamos de fe inamovible, ya estamos hablando de algo que no es técnico propiamente, sino algo que está en nosotros. Pero vivimos ciertamente la fe. ¿Cómo es la fe de que tanto se predica? ¿Es cierto lo que dice la palabra? Naturalmente que sí. Ahora bien, ¿lo ha vivido usted? La fe tiene unos pasos que nosotros tenemos que dar, pero hay un paso que casi nunca se nos habla cuando hablamos de fe. Todo el mundo dice que la fe es aquella cosa que nosotros obtenemos ya en nuestras manos sin haberla visto, ¿no es así? Entonces, ¿qué ocurre? Para no darle la traducción bíblica. Sin embargo, la fe tiene un proceso creativo, que es el pedir. Cuando tú le pides a Dios algo, bueno, tú tienes que pedirle, luego tú tienes que creer y luego tú tienes que recibir. Pero hay una condición especial en la fe inamovible. ¿Cuál es esa condición especial? Que uno tiene que sentir que ya tiene lo que pide, lo que uno cree y lo que uno va a recibir. No sé si me voy a entender. Es decir, hay que vivirlo adentro. Entonces yo a veces pongo el ejemplo más sencillo. Hay que caminar por la casa que uno no tiene. Hay que correr el vehículo que tú no tienes. Por ejemplo, porque ya usted no lo necesita, porque ya lo tiene desde el punto de vista de la fe. Entonces, como ya usted lo tiene, prácticamente usted no lo necesita. Usted está viviendo con esa fe, ya usted tiene ese vehículo, ya usted tiene esa casa, ya usted el vehículo que no tiene, ya usted lo parquea en su casa. ¿Por qué? Porque eso se llama fe inamovible. Usted está en ese proceso de pedirle a Dios, luego de creer y recibir. Pero ese conjunto de cosas nos llevan a que tenemos que sentir. Por eso yo hablaba ahorita del proceso de práctica visual. ¿Por qué? Porque los atletas le hacen sentir, porque ¿cuál era el objetivo de esos entrenamientos en la práctica motriz visual? Que le hacen sentir, le hacen vivir una experiencia tan extraordinaria que parece verdadera. Y por eso así mismo funciona la fe inamovible. Cuando le pedimos a Dios algo, tenemos que sentir y que vivir que ya tenemos lo que estamos pidiendo. Tenemos que creer que ya tenemos eso en nuestras manos. Y es de ahí donde nace lo que se llama el proceso creativo, la fe inamovible, que usted, si desea algo, si usted anhela algo, fíjese que muchas personas tienen 20 años en una iglesia diciendo yo tengo fe, pero no se notan los cambios en la persona, y tan siquiera en uno mismo, porque a veces uno tiene el conocimiento y no lo aplica. Yo tengo fe, yo tengo fe. No es suficiente decirlo. No es suficiente. Solamente a nosotros nos está dado la condición de confesar con nuestra boca que aceptamos al Señor Jesucristo, pero ya en el campo de la fe es diferente. No basta con decirlo, yo tengo fe para sanarme, yo tengo fe para obtener X cosa, un bien material. Hay que sentirlo. Entonces, por eso que cuando Jesús oraba muchas veces, Él daba gracias. Yo me imagino, y así lo creo, que Jesús sentía que ya esa persona estaba sana, estaba resucitada. Así. No es como vivir en nuestro interior. Por eso dicen muchas veces los científicos, cuando visualiza, materializa. Pero es porque eso es un proceso interno que va dentro de uno, que te hace sentir, como en el caso de los atletas, que le hacían correr con estos equipos y sudaban y sus músculos actuaban como si ciertamente estuvieran en esa competencia. Sin embargo, así mismo es la fe inamovible, ese proceso creativo, cuando pedimos, cuando creemos y recibimos. Pero cuán importante es ese recibir. Ese recibir es sentir dentro, en nuestro interior. Por eso ya yo no necesito el carro. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el carro, ya yo llego a mi casa, yo lo parqueo. Aunque yo llegue a un motoconcho, yo tengo que sentir que lo tengo. Y esa fe y ese sentir es lo que genera que yo conmueva los cielos. Ese sentir es que genera que yo conmueva a Dios para que ese hecho ocurra. Entonces, según tu fe, así se hará. Pide y se os dará. Eso es un principio universal de todos los cristianos. Es decir, que a partir de esta noche usted comience a tener fe inamovible en ese proceso creativo. Pedir, creer y recibir. Y usted me diría, bueno, David, pero ¿cómo yo hago un proceso de práctica visual motriz? Sencillo. Es importante sacar un momento para la meditación. Hoy día los afanes de la vida, meditación, reflexión, como usted quiera, hay otras ciencias y otras religiones que practican la meditación y eso no es malo. Claro, si hay cosas que no están con Dios, pues las desechamos. Pero la mayoría de otras religiones coinciden que el hombre
y la mayoría de la ciencia, todas coinciden que el hombre tiene que apartarse un momento a reflexionar. Si un hombre durante el día no encuentra un espacio para encontrarse a sí mismo, para hacerse preguntas, lo que yo hice está correcto, lo que yo hice está bien, hacia dónde yo voy, qué proyecto de vida yo tengo. Entonces eso es importante, porque entonces muchas veces los mismos afanes de la vida nos van quitando la fe y comenzamos a dudar. Entonces es como en inglés, nos viene un miedo, fear, que es lo contrario. Entonces, cuando nosotros sentimos temor, como le pasó en el caso de Job y a muchas personas, eso se hace una realidad, eso es bíblico, eso es real. Nuestros temores se hacen realidad porque estamos sintiendo que ese temor y ese miedo es verdad. Pero si hacemos lo contrario y tenemos fe y tenemos esperanza, de esa esperanza, ¿verdad?, inmutable, que no varía en Dios, nosotros vamos a ser diferentes porque vamos a vivir lo que aún no tenemos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así es, así es. Eso es lo más importante. Dice Desiderata, que apareció hace tantos años, ¿no? Pero en los inicios de la misma dice: camina plácido entre el ruido y la prisa, pero piensa en la paz que te proporciona el silencio. Claro, o sea, claro que sí. Es ese momento, ¿no?, en el cual tú te sientas a pensar, a reflexionar, ¿no? Así es. A hacerte una autorrevisión. Y es importante señalar, Marrero, muchas veces cuando uno habla de fe o de proceso motriz visual, que las personas no vayan a pensar que yo estoy invitando a la persona a la vagancia. Sí. No, usted trabaja, esa es la condición del hombre. Exacto. Trabajar y suplir. Esa es nuestra misión. Ahora bien, trabajar y suplir. Ahora, en un momento del día, un momento de la semana, hay que tomar un lugar para apartarse, para uno reflexionar, para uno reconocerse a sí mismo qué cosa uno está haciendo incorrectamente, porque muchas veces las emociones nos envuelven tanto que nos impiden, pues, tener la fe y ver las cosas que estamos haciendo negativas. Amén, qué bueno. Hermano, es un privilegio, un honor. Muchas gracias, ¿verdad? Sí. David Richardson, como siempre, con nosotros aquí, tratándonos todos estos temas que nos motivan, que son para motivarnos, ¿no? No, yo no me estoy cayendo, no se crea usted que yo me iba a caer. Fue otra cosa lo que aconteció por aquí. Subimos y bajamos inmediatamente después del bumper, nos metemos en las informaciones acontecidas hasta el momento en el plano local, nacional e internacional, inmediatamente. Bueno, como una cortesía de la oficina jurídica del licenciado Robinson Garavito, que está pues en la Doctor Gonzalo, casi esquina Altagracia, vamos a presentarles a todos ustedes en nuestra siguiente sección, la cual pues les presentamos todas las noches, ¿no? Les estamos hablando de... Este momento resumen. Qué bueno, recibimos al licenciado Robinson Garavito. Buenas noches, bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Licenciado, ¿cómo está? Excelentemente bien, ¿cómo anda la vida? Estamos bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? A veces, no sé, con algunos que otros cambios, fresquito a veces, un poquito de calor a veces, pero estamos bien. Hay días buenos, hay días malos y hay días. Exacto, y hay días. Exacto, ¿verdad? Simplemente días. Hay momentos buenos, sí, y momentos que no son tan buenos. Que no son tan buenos. Eso es real, pero son momentos. Eso es así. Y hay que vivirlos, ¿no? Bueno, vamos a meternos entonces de lleno en los hechos, los acontecimientos que